Bien, seguimos nuestro curso. En esta clase vamos a ver opciones adicionales para modificar y crear textos un poco más personalizados. Entonces vamos a abrir los archivos de esta clase, son estos dos. Voy a seleccionarlos, doble clic para abrirlos. Y antes de comenzar a trabajar con las opciones de texto, se me olvidó en la clase anterior decirles dónde están alojadas las fuentes de texto dentro de su PC. Y estas están alojadas en su carpeta de fuentes en su PC. Todas las fuentes que yo tengo aquí disponibles en la lista dentro de Photoshop van a ser todas las fuentes que Photoshop puede leer que estén alojadas dentro de tu carpeta de fuentes. Yo tengo ahorita en este momento muchísimas más fuentes de las que vienen instaladas por defecto dentro de Windows. Es decir, yo tengo mi carpeta de fuentes que yo he ido comprando o descargando gratis o pagos a lo largo de mi ejercicio profesional. Yo lo tengo respaldado en un disco duro. Cada vez que agrego una fuente nueva la coloco allí. Y cada vez que yo formateo mi PC o que tengo una PC nueva y tengo que instalarle todo, siempre copio mi carpeta de fuentes y la pego por acá porque son las fuentes que yo utilizo dentro de Photoshop. Con esto tengo que hacer una aclaratoria también. No todas las fuentes que ustedes coloquen acá las va a leer Photoshop bien. No todas las va a leer con las opciones o las variaciones que tenga su fuente. Esto depende de quién haya construido la fuente y de dónde la están descargando o de dónde la están comprando. ¿Ok? Más adelante yo colocaré tips ninja dentro de Photoshop, donde les explicaré dónde conseguir fuentes gratuitas para que ustedes puedan conseguir más fuentes para sus proyectos. Esto lo van a conseguir en otros videos dentro del canal de YouTube de Gov3 Studio. Entonces, aclarado esto, yo voy a tomar esto y lo voy a alejar por acá. Perdón, ¿cómo llego a este punto? Pues yo abro el panel de control y en el panel de control abro la carpetica de fuentes y ahí están mis fuentes. Yo puedo eliminar fuentes de acá o puedo copiar fuentes de otra carpeta y hacer clic derecho y pegar acá y pegar toda la fuente. Ahora sí, vamos a trabajar con el ejercicio. Entonces ahora quiero que veamos algunas opciones adicionales de cómo nosotros podemos deformar nuestro texto. Quiero que empecemos a trabajar con las cintas, pero las cintas es un archivo PNG, así que voy a crear una capa nueva y voy a presionar Control Backspace para llenar esta capa de color blanco y la voy a enviar al fondo para poder ver mejor con lo que vamos a trabajar. Entonces voy a empezar a crear texto. Vamos a crear texto horizontal. En este caso ya no voy a hacer texto por ventana. Voy a hacer un texto solo, entonces voy a hacer un solo clic. El tamaño ahorita está gigantesco, pero no importa porque está recordando el último texto que hice, que es el último texto de la clase anterior. Y aquí yo voy a colocar un texto nuevo. Voy a hacer doble clic y le voy a colocar Venezuela. Porque soy venezolano y quiero que el texto diga Venezuela. El texto es muy grande, yo lo voy a hacer más pequeño. Y temporalmente yo le voy a colocar cualquier color, simplemente para verlo. Pero ya vamos a ver que yo lo puedo hacer más pequeño y que de hecho lo voy a deformar. Entonces voy a hacer doble clic. Ese texto yo lo voy a hacer verde para que me contraste un poquitico más con lo que quiero hacer en este momento. Lo voy a hacer más pequeño. Y voy a cambiar el tipo de fuente y voy a utilizar otra que utilizo mucho. De hecho, esta es la fuente oficial de Gov3 Studio, el Century Gothic. Es la que utilizo con mucha frecuencia para publicaciones en redes sociales y en YouTube. Aquí me voy a acercar, voy a tomar el Venezuela y lo voy a colocar encima. Lo puedo hacer incluso más pequeño. Vamos a hacerlo primero bold y luego lo voy a hacer más pequeño para que se note mucho mejor. Y puedo hacer unas deformaciones acá porque quiero que el texto se adapte a esta cinta. Porque es una cinta que descargué de internet y pues en mi composición quiero que eso esté incluido en el texto. Entonces yo voy a hacer doble clic en el texto para editarlo. Y pueden ver que yo ya en la clase anterior vimos todas estas opciones, pero no les hablé sobre esta. Esta opción que estamos ahorita me permite deformar el texto. Y esto es importante para nuestras composiciones. Yo lo voy a presionar. Por defecto ahorita no hay ningún estilo de deformación, pero yo tengo muchos. Yo puedo formar en modo arco, arco inferior, arco superior, bóveda. Y hay muchísimas otras opciones. ¿Ok? No las vamos a ver todas. Ustedes los invito a que experimenten. Yo en este ejercicio práctico les voy a enseñar algunas. Yo, por ejemplo, puedo elegir bóveda. Cuando yo elijo bóveda, pueden ver que el texto se ha deformado, pero se está curvando hacia arriba. Quizás yo quiero que se curve hacia abajo, entonces voy a hacer que esta bóveda sea inferior. Es decir, quiero que la deformación sea hacia abajo. Yo puedo distorsionarla también para hacer que sea más angosto de un lado o más angosto del otro lado. O puedo hacer que que haya una distorsión vertical en caso de que la composición que yo esté haciendo tenga cierta perspectiva o esté fugada,
o en versión invertida también. Esto también sirve mucho para adaptar texto a plantillas de camisetas cuando estamos haciendo diseño de camisetas, por darles un ejemplo. Yo voy a llevar estos valores a 0, los quiero reiniciar, no quiero que haya ningún error allí, y voy a hacer que la curvatura sea un poco más leve porque la curvatura de mi texto no es tan fuerte. Otra cosa que puedo hacer es que mi texto sea un poquito más grande, entonces voy a presionar OK, y esa deformación se va a recordar. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande, voy a tomar este texto, lo voy a empujar hacia arriba moviendo las flechas del teclado. Puedo ver que la deformación no coincide realmente con el diseño del vector que he descargado de internet, así que lo voy a curvar un poquitico más para que coincida mejor. Y ya que estoy por acá, voy a cambiar el color del texto y lo voy a colocar de color blanco. Y pueden ver que mi texto ahora se adapta a esta cinta. Yo les invito ahora a que ustedes practiquen con ciertas deformaciones hasta que sus textos coincidan con cada una de estas cintas. Ahora, viéndonos o trabajando dentro de un proyecto quizás un poquito más específico, en el que yo estoy diseñando sellos en los que yo voy a colocar, en este caso son etiquetas que yo puedo colocar para premios que estoy regalando en mi sitio web, por ejemplo, o premios para un concurso que hice a través de redes sociales, o quizás los certificados el sello que yo le vaya a colocar a mis certificados en caso de que yo esté haciendo cursos, que de hecho es algo que yo suelo hacer. Yo entrego certificados por los cursos publicados. Entonces aquí voy a concentrarme, por ejemplo, en este central y voy a hacer una composición un poquito más seria. Entonces aquí yo quiero premiar un concurso. Quiero que este sea el sello, este quiero que sea el certificado porque hay otros que se ven más como un premio de concurso, como estos. Entonces este quiero que sea un sello de certificación. Entonces voy a crear un texto nuevo y lo voy a llamar Gov3 Studio Certifica. Entonces voy a escribir Gov3 Studio. No estoy viendo bien el texto, entonces voy a cambiar el color temporalmente y ahora sí voy a seguir escribiendo Gov3D Studio Certifica A. Perfecto, ese sería mi texto. Ese texto está muy grande, yo lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a colocar más o menos en una posición en la que yo quiero que vaya y yo quiero que este texto venga curvo en esta área. Entonces voy a hacer doble clic en el texto. Voy a irme ahora a Arial porque quiero que sea una fuente que tengamos todos. Y voy a elegir una deformación. Entonces voy a elegir ahora una deformación en modo de arco. En modo de arco, esta deformación quiero hacerla bastante más intensa. ¿Ok? Ahora las deformaciones está bien, me está cubriendo la curva del diseño que tengo, pero ahora necesito que el texto sea mucho más pequeño. Puedo ver que ahora la curvatura no es correcta, entonces yo voy a ir ajustando estas opciones hasta que el diseño sea el correcto. Primero lo voy a hacer más pequeño el texto, para que esté más o menos centrado. Luego voy a ir a la deformación otra vez y ahora no quiero que la curvatura sea tan fuerte, quiero que sea un poco más leve para que coincida mejor. Y además de esto voy a deformarlo acá en vertical para estirarlo un poco y que la letra no se vea tan deformada. Quizás esto me sirve, incluso quizás darle un poquito más de espacio entre las letras. Y pueden ver que ya he podido cuadrar mi texto para que quede mucho mejor en este logotipo. Lo voy a subir un poquitico más. En esta estampa, en este sello, perfecto. Este mismo texto voy a presionar Control J y lo voy a mover hacia acá abajo. Y voy a colocar aquí abajo mi sitio web, por ejemplo. Entonces voy a colocar www.gov3studio.com. Voy a hacer doble clic por acá. Este texto, como es un sitio web, ya no quiero que vaya en mayúscula, puede ir en minúscula. Y luego voy a entrar a la deformación del texto y voy a hacer que sea invertida. Entonces ahora lo voy a invertir esta curva, voy a presionar OK. Y este texto ahora lo puedo mover y colocarlo en posición. Ahora la deformación es muy fuerte y el tamaño es muy grande y además el espaciado en el texto es muy elevado. Entonces voy a reducir el espaciado en el texto. Voy a reducir un poco el tamaño de la fuente, no mucho. Un poquito nada más por allí. Y luego voy a ajustar el tamaño o el área de la deformación para que la deformación sea mucho más leve. Algo así. Y presiono OK porque este texto ahora podría ir acá en la parte de abajo. Obviamente con mucho más cariño les va a quedar mucho mejor. Ahora voy a crear un texto nuevo acá en el que voy a colocar el nombre de una persona y voy a llamarla Alejandra. No sé, Gómez. Ok. Y este sería el nombre de Alejandra. El nombre de Alejandra obviamente por el tipo de composición no está coincidiendo de este color. Debería ser un color blanco aproximadamente. Y aquí, en lugar de utilizar un texto suelto, como el que acabo de crear, yo lo voy a eliminar. Yo creo que sería mejor crear una ventana de texto. Entonces voy a crear una ventana de texto acá
para asegurarme de que cualquier nombre que yo coloque acá no se exceda de esa área. Entonces ahora sí voy a colocar Alejandra Gómez. Ok, y voy a hacer doble clic. Voy a hacer que este texto sea de color blanco, por ejemplo, y lo vamos a hacer mucho más grande. Fíjense que si lo voy haciendo mucho más grande, ya el Gómez que está aquí en la parte de abajo no se ve. Tendría que reducir mucho o colocar en forma automática el espaciado del texto, o yo manualmente elegir el espaciado del interlineado del texto, o en este caso hacer el texto mucho más pequeño para que se adapte a ese espacio. Y entonces ahora yo estoy certificando a esta persona por haber completado cierto curso. Este texto son los que me sirven para este sello, así que los voy a meter dentro de un grupo. Ahora, dentro del mismo ejercicio, quiero que veamos otras opciones de deformación para que vean lo interesante que puede ser. Entonces voy a colocar por acá otro texto. Este lo voy a hacer con una ventana también. Este texto de ventana aquí puede tener mi nombre, por ejemplo, Govinda Balbuena. Voy a hacer doble clic. Quiero que el nombre sea en mayúscula. Quiero que sea de color blanco. Quiero que sea más pequeño para que quepa todo el texto. Y además quiero darle una deformación a modo de arco superior, donde la deformación sea mucho más leve, algo así. Voy a presionar OK. El tamaño del texto quizás un poquitico más grande. Perfecto. Y ahora mi texto, bueno, en este caso este tipo de deformación no coincide, entonces voy a seleccionar la deformación y voy a elegir arco solo. O no, ni siquiera arco, porque aquí fíjense que el final es truncado, así que aquí viene muy bien bóveda. Y voy a elegir que la deformación sea mucho más leve. Perfecto. Y quizás la deformación de mi texto en vertical sea mucho más alta para llenar mejor la etiqueta. Y esta sería la etiqueta con mi nombre allí. Y luego puedo crear otras deformaciones. Entonces les voy a mostrar qué otros cambios podemos tener. Yo voy a elegir por acá texto demo. Demo. Ok, voy a presionar Enter. Fíjense que el texto demo me está recordando las últimas propiedades del último texto que usé. Aquí voy a colocar otro color. Entonces en este caso yo voy a colocar un 100% del tamaño de la fuente porque no la quiero deformar. Yo puedo elegir que el espaciado sea automático. Y yo puedo elegir el tamaño del texto también. Fíjense que yo tengo por acá opciones de corrección de texto también. Esto va a ser muy interesante para yo no tener o evitar en lo posible errores ortográficos a la hora de trabajar. Yo por defecto estoy trabajando en inglés de Estados Unidos, pero yo puedo cambiar esto a español, donde si yo escribo mal una palabra, cuando yo evalúe la corrección de texto, que lo vamos a ver en la clase que viene, yo voy a poder detectar las fallas. ¿Ok? Entonces por ahora quiero que terminemos esta clase deformando textos de otras formas. Voy a hacer clic por acá. Vamos a tener otras deformaciones. Las más utilizadas en mi opinión es la de arco, la de bóveda y quizás el efecto de bandera o el de onda. Hay uno que es muy interesante, que es el de elevar. Elevar me permite a mí deformar el texto y en muchas plantillas, bien sean vectores que nosotros estamos diseñando o que nosotros estamos comprando en internet, nosotros vamos a tener siempre unas curvas muy similares a esta. Lo podemos ver por acá en las cintas. Siempre tenemos curvas bien suaves, o en la mayoría de los diseños. Entonces esta deformación también es bastante útil. Ustedes, por supuesto, los invito a que ustedes hagan ciertos diseños por acá y creen su propio texto para que vayan practicando y lo adapten a cada una de las formas de los sellos que tenemos por acá. Entonces yo voy a terminar esta clase por acá y nos vemos en la clase que viene, donde vamos a ver ya las opciones finales del texto y cerramos el tema de los textos dentro de Photoshop en esta primera unidad a nivel básico. Ya nos vamos a ver, o lo vamos a ver más adelante, que vamos a trabajar con texto de una forma muchísimo más compleja en ejercicios en las siguientes unidades. Hasta luego.